Antíoco IV, llamado Epífanes, es considerado el primer antimesías, por lo que es importante conocer su historia, ya que su reinado es un tipo de lo que sucederá en el tiempo del antimesías definitivo según las profecías bíblicas. Primero, algo de contexto. Judá era parte del reino de Egipto hasta cerca del año 200 a.C., cuando el rey de Siria, Antíoco III, llamado el Grande, de la familia de los Seleucidas, derrotó al rey Ptolomeo V en la batalla de Panio. Entonces Judea pasó a ser parte del imperio sirio. Antíoco III daba libertad religiosa a los pueblos conquistados, pero al morir Antíoco y tras las peleas entre sus hijos para quedarse con el trono, su hijo Mitradates fue su sucesor y se cambió el nombre a Antíoco IV. Segundo Macabeos 4:7. Muerto Seleuco y apoderado del reino Antíoco, por sobrenombre Epífanes, Jasón, hermano de Onías, comenzó a ambicionar el sumo sacerdocio. Onías era un buen sumo sacerdote, pero su hermano Jasón le quitó el puesto para luego matarlo. Es de notar que sus propios nombres ya demuestran la postura religiosa de cada quien. Onías es un nombre hebreo y Jasón es un nombre griego. Jasón, de hecho, es una especie de falso profeta que promovía la helenización del pueblo judío y el reinado del antimesías Antíoco. Primero Macabeos 1:11. De ellos salió un retoño de pecado, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén y se apoderó del reino el año 13 de la era de los griegos. Salieron de Israel por aquellos días hijos inicuos que sedujeron a muchos diciendo: ¡Ea! Hagamos alianza con las naciones vecinas, pues desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido tantos males. Estas palabras aparecieron bien a sus ojos. Algunos del pueblo, apresurándose a ir al rey, el cual les dio facultad para seguir las costumbres de los gentiles, en virtud de estos levantaron en Jerusalén un gimnasio conforme a los usos paganos. Se restituyeron los prepucios y abandonaron la alianza santa para asociarse con los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Segundo Macabeos 4:13. Así cundió en alto grado el helenismo y progresó la introducción de costumbres extranjeras por la desalmada actitud del impío más que sumo sacerdote Jasón. Los sacerdotes ya no se preocupaban del servicio del altar. Antes, mostrando poca estima del templo y descuidando los sacrificios, se apresuraban a tomar parte de los prohibidos ejercicios de la palestra en cuanto eran invitados a lanzar el disco. Desdeñando los honores patrios, estimaban en mucho las distinciones griegas. Pasa el tiempo, Jasón cae del favor de Antíoco y este le quita el sumo sacerdocio, por lo que Jasón busca independizarse y encuentra una oportunidad de rebelarse cuando Antíoco estaba peleando contra Egipto. Segundo Macabeos 5:5. Difundido el rumor de que Antíoco había muerto, tomó Jasón no menos de 1000 hombres y atacó de improviso la ciudad. Aunque los moradores corrieron a los muros, la ciudad fue tomada y Menelao se refugió en la Acrópolis. Jasón hizo sin piedad gran matanza entre sus conciudadanos, no teniendo en cuenta que una feliz jornada contra sus conciudadanos es el mayor infortunio, pensando, por el contrario, que alcanzaba trofeos de enemigos y no de connacionales. Finalmente, el rey de Arabia, Aretas, expulsó a Jasón y lo hizo huir hasta Lacedemonia, donde murió solo y rechazado por todos los judíos, al punto de que ni siquiera sepultaron su cuerpo. Pero las obras de Jasón condenaron a los judíos aún después de su muerte. Segundo Macabeos 5:11. Llegados a noticia del rey estos sucesos, sospechó que la Judea quería rebelarse y así, al volver de Egipto, hecho una furia, se apoderó de la ciudad por la fuerza de las armas y ordenó a los soldados herir sin piedad a los que le salieran al encuentro y degollar a los que se subiesen sobre las casas. Así fueron muertos jóvenes y viejos, fenecieron hombres y mujeres y niños, y fueron degollados doncellas y niños de pecho. En 3 días enteros que duró, perecieron 80,000 personas, 40,000 cayeron asesinadas y otras tantas fueron vendidas por esclavos. Segundo Macabeos 5:15. No satisfecho con esto, se atrevió a entrar en el templo, el más santo de toda la tierra, siendo su guía el traidor a la religión y a la patria Menelao. Con sus impuras manos tomó los vasos sagrados y arrebató los dones que por otros reyes habían sido ofrecidos para realzar la gloria y la dignidad del lugar, entregándolos a manos impuras. Primero Macabeos 1:23. Entró altivo en el santuario, arrebató el altar de oro, el candelabro de las luces con todos sus utensilios, la mesa de la proposición, las tazas de las libaciones, las copas, los incensarios, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que cubría el templo. Se apoderó asimismo de la plata, del oro y de los vasos preciosos, y se llevó los tesoros ocultos que pudo hallar, y con todo se volvió a su tierra. Hicieron gran matanza y profirieron palabras insolentes. Un gran duelo se levantó en Israel y en todos sus lugares. Y luego prohibió la Torá. Primero Macabeos 1:43. El rey Antíoco publicó un decreto en todo su reino de que todos formaran un solo pueblo, dejando cada uno sus peculiares leyes. Todas las naciones se avinieron a la disposición del rey. Muchos de Israel se acomodaron a este culto, sacrificando a los ídolos y profanando el Shabbat. Primero Macabeos 1:46. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y a las ciudades de Judá órdenes escritas de que siguieran todos aquellas leyes, aunque
que extrañas al país. Que se suprimiesen en el santuario los holocaustos, el sacrificio y la libación. Que se profanasen el Shabbat y los Moadim. Que se contaminase el santuario y el pueblo santo. Que se edificasen altares y santuarios y templos idolátricos y se sacrificasen puercos e impuros. Que dejasen a los hijos incircuncisos, que manchasen sus almas con todo género de impureza y de abominación, de suerte que diesen al olvido la ley y mudasen todas sus instituciones, y que quien se negase a obrar conforme a este decreto del rey fuera condenado a muerte. Primero Macabeos 1:55. Se les unieron muchos del pueblo, todos los que abandonaron la ley. Fueron grandes los males que cometieron en la tierra, obligando a los verdaderos israelitas a ocultarse en todo género de escondrijos. Primero Macabeos 1:59. Y los libros de la ley que hallaban los rasgaban y echaban al fuego. A quien se le hallaba con un libro de la alianza en su poder y observaba la ley, en virtud del decreto real se le condenaba a muerte. Todo esto es sin dudas una gran tribulación que los judíos enfrentaron por querer obedecer las reglas que los unificaban como pueblo. Primero Macabeos 1:57. El día 15 del mes de Quisleu del año 145 edificaron sobre el altar la abominación de la desolación, y en las ciudades de Judá de todo alrededor edificaron altares. Dependiendo de cómo leas la Biblia, esto puede ser el cumplimiento de las profecías de Daniel. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Segundo Macabeos 6:3. Grave e insoportable era para la muchedumbre el progreso de la maldad, porque el templo era teatro de libertinajes y orgías de los gentiles que se solazaban allí con las meretrices, y en los atrios sagrados tenían comercio con las mujeres, llenándolo todo de inmundicias. El altar mismo estaba lleno de cosas indecentes e execradas por la ley. No se observaba el Shabbat, ni se guardaban las fiestas patrias, ni siquiera podía uno declararse judío. Segundo Macabeos 6:10. Dos mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos, y con los niños colgados de los pechos las pasearon por la ciudad y luego las precipitaron de las murallas. Segundo Macabeos 6:11. Otros que se habían reunido en las próximas cavernas para celebrar ocultos el Shabbat, denunciados a Filipo, fueron entregados a las llamas. Ni pensaron en defenderse por el sumo respeto hacia el día santo. Los atacaban en Shabbat porque sabían que tenían tanto respeto por el día que no se iban a defender. Permítanme leerles una historia demasiado fuerte, pero que se necesita oír. Segunda Macabeos 6:18. A Eleazar, uno de los primeros doctores, varón de avanzada edad y de noble aspecto, abriéndole la boca querían forzarle a comer carnes de puerco, pero él, prefiriendo una muerte gloriosa a una afrentosa vida, iba de su propia voluntad al suplicio y la escupía, como han de hacer los que tienen valor para rechazar de sí cuanto no es lícito comer por amor a la vida. Los que presidían el inicuo sacrificio, por la amistad que de antiguo tenían con aquel varón, tomándole aparte, le exhortaban a traer cosas de las permitidas preparadas por él, para simular que había comido las sacrificadas según el mandato del rey. Haciendo así, se libraría de la muerte, y por la antigua amistad hacían con él este acto de humanidad. Pero él, elevándose a más altas consideraciones dignas de su edad, de la nobleza de su vejez, de su bien ganada y respetada canicie, y de la ejemplar vida que desde niño había llevado, digna en todo de las leyes santas establecidas por Dios, respondió diciendo que cuanto antes le enviasen al Hades, que era indigno de su ancianidad disimular, que no fuera que luego pudiesen decir los jóvenes que Eleazar a sus 90 años se había paganizado con los extranjeros. Mi simulación, dijo, por amor de esta corta y perecedera vida, los induciría al error y echaría sobre mi vejez una afrenta y un oprobio. Pues aunque al presente lograra librarme de los castigos humanos, de las manos del Omnipotente no escaparé ni en vida ni en muerte, por lo cual animosamente entregaré la vida y me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble para morir valiente y generosamente por nuestras venerables y santas leyes. Diciendo esto, tomó el camino del suplicio, conducido por aquellos mismos que poco antes se mostraban humanos para con él, pero que ahora, enfurecidos a causa de las palabras proferidas, le azotaban teniéndolo por insensato. Estando para morir de los azotes, exhaló un gemido y dijo: El Señor Santísimo ve bien que, pudiendo librarme de la muerte, doy mi cuerpo a los crueles azotes, pero mi alma los sufre gozosa por el temor de Dios. Así acabó la vida, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a todos los de su nación, un ejemplo de nobleza y una memoria de virtud. En 2 Macabeos 7 está documentada una de las historias más horribles de tortura. Es el relato de una mujer que tenía 7 hijos a los cuales los fueron mutilando uno a uno y echando en una sartén caliente para que renunciaran a la Torá. Prefirieron morir antes que negar la instrucción de Adonai. Les dejo las palabras del menor de todos. Era adolescente. 2 Macabeos 7:30. Estando aún explicándole esto, dijo el joven: ¿Qué esperas? No obedezco el decreto
decreto del rey, sino los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por Moisés. Tú, inventor de toda maldad contra los hebreos, no escaparás a las manos de Dios. Nosotros por nuestros pecados padecemos, y si nuestro Señor, que es el Dios vivo, se irrita por un momento para nuestra corrección, de nuevo se reconciliará con sus siervos. Pero tú, impío, el más criminal de los hombres, no te engrías neciamente y orgulloso y vanamente confiado te enciendas contra tus siervos. No estás aún libre del juicio del Dios omnipotente que todo lo ve. Mis hermanos, después de soportado un breve tormento, beben el agua de la vida eterna en virtud de la alianza de Dios, pero tú pagarás en el juicio divino las justas penas de tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes patrias, pidiendo a Dios que pronto se muestre propicio a su pueblo y que tú, a fuerza de torturas y azotes, confieses que solo Él es Dios. En mí y en mis hermanos se aplacará la cólera del Omnipotente, que con encendida justicia vino a caer sobre toda nuestra raza. La instrucción del Creador es la justicia, por lo que cuando nos alejamos de ella, como lo hicieron los líderes judíos cuando se helenizaron, viene condenación sobre todos los que nos siguen. El pueblo no quería helenizarse, pero debido a Jasón todos cayeron en tribulación. Y la tribulación viene para que se destruya la maldad del impío que se dice hijo de Dios, pero vive en pecado. Es solo hasta ese entonces que el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando los cosechadores corten la cizaña y la echen al fuego, será cuando haya la oportunidad de poner el trigo en el granero. Sin embargo, la esperanza del creyente debe estar en que esa libertad de la tribulación vendrá cuando el Padre lo determine, y eso no nos exime de enfrentar la muerte. Pero al que entrega su cuerpo a la tribulación, se le dará la corona de la vida. La rebelión de los macabeos. En medio de toda esa tribulación, en el pueblo de Modín, un sacerdote llamado Matatías fue obligado a ofrecer sacrificios a los dioses griegos. Primero Macabeos 2:19. Matatías contestó con fuerte voz: aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín conforme al decreto real. Al verle Matatías, se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas. Encendido en justa cólera, corrió y lo degolló sobre el altar. Al punto, mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Emuló en su celo por la ley la gesta de Pinjas contra Zimri, el hijo de Salú. Primera Macabeos 2:27. Alzó luego Matatías el grito en la ciudad y dijo: todo el que sienta celo por la ley y sostenga la alianza, sígame. Y huyeron él y sus hijos a los montes, abandonando cuanto tenían en la ciudad. Entonces muchos que suspiraban por la justicia y la equidad bajaron al desierto para habitar allí, así ellos como sus hijos y sus mujeres y sus ganados, pues los males pesaban sobre ellos. Primera Macabeos 2:44. Formaron un ejército, hirieron a los pecadores en su ira y a los impíos en su furor. Los restantes buscaban su salvación entre los gentiles. Recorrieron Matatías y sus amigos las ciudades, destruyendo altares y obligando a circuncidar a cuantos niños se encontraban incircuncisos en los confines de Israel. Dieron caza a los insolentes y sus operaciones tuvieron pleno éxito. Arrancaron la ley de manos de los gentiles y de los reyes y no dejaron prosperar al pecador. Después de la muerte de Matatías, un año más tarde, en el 166 a.C., su hijo Judas dirigió la revuelta. Le decían Macabeo, que está en el Strong 47:18 y significa martillo. Segundo Macabeos 8:1. Entre tanto, Judas Macabeo y los suyos, entrando secretamente en las aldeas, invitaban a sus parientes y a los que habían permanecido fieles al judaísmo y se les incorporaban, llegando a juntar hasta 6,000 hombres. Segundo Macabeos 8:5. Puesto el Macabeo al frente de su tropa, se hizo irresistible a los gentiles, volviendo el Señor su cólera en misericordia. Llegando de improviso a las ciudades y aldeas, las incendiaba y ocupando posiciones convenientes, triunfaba y ponía en huida a no pocos enemigos. Sobre todo, aprovechaba la noche como más acomodada para tales incursiones y por todas partes se difundía la fama de su valor. Las batallas las ganaban con emboscadas. Eran guerrilleros que utilizaban las tácticas del sabotaje para contrarrestar el poco número de soldados que tenían contra el gran ejército que enfrentaban. Y así pasaron los años hasta que triunfaron ante sus enemigos. Y entonces, tras la victoria, primero Macabeos 4:36. Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están derrotados. Subamos pues y purifiquemos el santuario y restablezcamos el culto. Y juntando el ejército,
subieron al monte de Sión. Al ver el santuario desolado, profanado el altar, quemadas las puertas, la hierba crecida en los atrios como en un bosque o en un monte y las habitaciones destruidas, rasgaron sus vestiduras y alzaron gran llanto y se pusieron cenizas sobre su cabeza. Se postraron en tierra, tocaron las trompetas de señales y clamaron al cielo. Primero Macabeos 4:47. Tomaron luego piedras sin labrar, conforme prescribe la ley, repararon el santuario y el interior del templo, purificaron los atrios, hicieron nuevos vasos sagrados e introdujeron el candelabro, el altar de los perfumes y la mesa del templo. Quemaron incienso en el altar, encendieron las lámparas del candelabro que lucían en el templo, colocaron los panes sobre la mesa y colgaron las cortinas. De esta manera dieron fin a la obra. Segundo Macabeos 10:4. Hecho esto, rogaron al Señor postrados sobre el vientre que no les permitiera volver a caer en tales desgracias, sino que, si alguna vez pecaban, los corrigiera con benignidad y no los entregara a los paganos blasfemos y bárbaros. Y entonces, cuando habían levantado el templo, hicieron la fiesta de la dedicación. Segundo Macabeos 10:5. El mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes que es Quisleu, tuvo lugar la purificación del templo. Lo celebraron con alegría durante 8 días como en la fiesta de Sucot, recordando como poco tiempo antes, por la fiesta de Sucot, estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. Por ello, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar. Por público decreto y voto prescribieron que toda la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días. Primero Macabeos 4:55. Durante 8 días celebraron la renovación del altar y con alegría ofrecieron los holocaustos y sacrificios de acción de gracias y alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y escudos y restauraron las portadas y las cámaras y les pusieron puertas. Fue muy grande la alegría del pueblo por haber borrado el oprobio de los gentiles. Primero Macabeos 4:58. Mandaron Judas y sus hermanos a toda la asamblea de Israel celebrar los días de la renovación del altar en su tiempo, de año en año por 8 días, desde el 25 del mes de Quisleu, con alegría y regocijo. Entonces, ahí está el fundamento de por qué se guarda Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Ellos no intentaban sustituir Sukkot. Estaban tratando de hacer Sukkot, cosa que no habían podido hacer 2 meses antes. Sabían que la dedicación del templo tenía que hacerse en la fiesta de los tabernáculos, pero no querían esperarse todo un año, por lo que determinaron hacerlo en ese mismo momento. Y debido a la importancia de lo sucedido, establecieron Hanukkah de ese año en adelante como un recordatorio nacional de la libertad que obtuvieron para guardar la Torá.